Hola, bienvenidos a Hábitat al Día, el magazine para repensar la ciudad. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Mónica Beatriz Piñeros Ojeda, abogada de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en Derecho Comercial y Financiero de la Sergio Arboleda y abogada urbanista de la Universidad del Rosario, estudiante de maestría de Hábitat de la Universidad Nacional. Abogada, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Complacido de que este primer capítulo sea con usted, abogada. Gracias. Bueno, en este primer capítulo tenemos tres materiales para análisis. Uno, un artículo del arquitecto mexicano Emilio Duau, que se llama o tiene por nombre La ciudad construida y la nueva forma de producción del espacio urbano. Un video que tiene por título Por arte del barrio, donde aparece el doctor Carlos Torres Tovar, profesor de maestría de Hábitat y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, y otro video que tiene nombre La guerra y la paz en la favela olímpica. ¿Qué tienen en común estos tres elementos? Pues estos tres documentos tienen en común que hablan sobre ciudades de América Latina, que hacen referencia a la forma como se está ampliando la posibilidad de tener espacio público y también de desarrollar vivienda, pero especialmente tienen en común que hablan de la gente, de las personas que viven en las ciudades de América Latina. ¿Del desplazamiento, tal vez? Sí, también hablan de desplazamiento, especialmente en el primer artículo podemos ver cómo se toca el tema de las migraciones internas entre los años de violencia en Colombia y cómo eso incrementó las poblaciones de las ciudades más grandes de la ciudad y obviamente también los problemas de vivienda. Y luego encontramos que empieza a hablarse de un cambio de las migraciones. El arquitecto mexicano plantea un antes y un después del espacio urbano en la década de los 80. ¿Cuál es ese antes y ese después? Arranca su artículo hablándonos de que antes de los 80 no se había hecho ningún tipo de estudio urbano en América Latina y intenta ubicarnos históricamente sobre lo que aconteció antes y después de los 80, en donde es de su consideración que antes de los 80 teníamos ciudades más incluyentes, ciudades con mayores posibilidades y ciudades en las que los espacios públicos estaban hechos para todos. Y luego a mediados de los 80 y bajo el velo de la globalización nos habla de que nos estamos encontrando con ciudades muy densas en donde además también está teniendo un papel importante la exclusión, la segregación, la división y eso hace que las ciudades pues también empiecen a convertirse en sitios donde las personas a veces no tienen espacios para hacer ciudad. Nos habla también de productos inmobiliarios. ¿Cuáles son y qué piensan de ellos? Dentro de las posibilidades para buscar espacio para desarrollar de las ciudades, el autor nos habla de dos formas nuevas o productos nuevos inmobiliarios. Uno se llama el urbanismo insular y el otro es la aglomeración de edificios inteligentes. El urbanismo insular hace referencia a divisiones no por zonas, sino por usos, y que están íntimamente relacionados con temas completamente comerciales o mercantiles, con franquicias, con multinacionales que llegan a ofrecer bienes y servicios, y entonces es donde encontramos, por ejemplo, los grandes centros comerciales o moles. Y el segundo, que es la aglomeración de edificios inteligentes, en donde lo que se buscó es que en esos partes desarrolladas especialmente en la ciudad se asentaran las empresas, no siempre con éxito, pero son formas de crear más espacio para hacer ciudad. Ese crear más espacio para hacer ciudad habla de qué, ¿de espacio público o puntualmente de qué está hablando? Específicamente está hablando de espacio privado y de forma de hacerlo comercial y pues para que se desarrolle la economía y las ciudades tengan desarrollo, porque casi que
desarrollo se está íntimamente relacionando exclusivamente con la posibilidad de obtener recursos a través de industria y de comercio. Pero entonces, ¿dónde queda el espacio público? El espacio público en las ciudades, pues desafortunadamente es de mi consideración que hasta ahora está empezando nuevamente a ser repensado, porque lo que nos plantea el autor es que se ha perdido y que ya no hay sitios donde los ciudadanos confluyan para conocerse, para ser amigos o para abrir espacios de barrio. ¿El espacio público de una u otra forma se ha venido privatizando? Sí, esa es otra de los puntos que toca el artículo. Nos refiere a que después del mediados de los 80, aunque parezca un contrasentido, el espacio público se privatiza. Y desde mi experiencia puedo decir que he trabajado mucho en macroproyectos y encuentro que ante la imposibilidad del Estado de hacer mantenimiento a las zonas públicas, se generan otro tipo de relaciones, por ejemplo, asociaciones de vecinos, que buscan ayudar a hacer el mantenimiento de esos espacios públicos, pero a la vez eso les hace a ellos sentirse los únicos dueños de esos espacios públicos, alejando a aquellos que también los quieren usar, pero que no forman parte de su asociación o de su barrio. ¿Eso tiene que algo que ver con los planes parciales? Sí, tiene que ver con, entendido el plan parcial como una forma de desarrollar el suelo, con la opción que se le da a los grandes urbanizadores de implantar comunidades dentro de esos planes parciales que a veces deciden alejarse de lo que las rodea, y ahí es donde también vemos lo que nosotros llamamos las fronteras invisibles. Ok. Bueno, vamos a analizar el primer video que tiene por nombre Por Arte de Barrio. Y ahí citan a Lugo y Romero, donde plantea 4 procesos que están transformando a las ciudades. Estos procesos realmente lo que buscan es que haya un desarrollo en las ciudades desde diferentes puntos de vista. El primero es la diversificación urbana en los usos de la ciudad. El segundo son los patrones migratorios que también han cambiado. El tercero tiene que ver con los cambios laborales que se están viviendo en las ciudades, y el cuarto tiene que ver con la parte social, con la nueva estructura social urbana. Ahí también nos habla que la problemática de las ciudades en el siglo XXI claramente no es la misma problemática de las ciudades en los años 60, pero tienen muchos aspectos en común. ¿Cuáles son esas coincidencias? Pues esas coincidencias tienen que ver con lo peor de esas coincidencias, y es que seguimos teniendo ciudades pobres, ciudades excluyentes, ciudades marginales, y especialmente encontramos que las familias menos favorecidas han encontrado en los procesos de autoconstrucción, seguramente en los terrenos o territorios menos aptos para construcción, la única opción para conseguir vivienda. Esos procesos de autoproducción o procesos de autoconstrucción de las viviendas, en algunos casos han aumentado el costo de vida de la comunidad. No, esa es una mala interpretación del artículo. No es que hayan ocasionado mayores costos. Okay. Lo que ocurre es que realmente el proceso de autoconstrucción abarata la vida de esas personas, porque como están en sitios que no están planificados, entonces los servicios públicos y todo lo demás es más económico, porque ellos mismos miran cómo suplir esos servicios públicos. Cuando ellos se trasladan a una ciudad formal, no se toma en cuenta que esa formalidad también acarrea que ellos tengan que pagar, ahora sí de manera formal, valga la redundancia, lo que tiene que ver con luz, con agua, con transporte. Seguramente tienen que hacer mayores desplazamientos con predial, y además, si además van a vivir a un edificio, entonces también tendrán que pagar administración, y allí es donde hablamos de mayores costos. Es interesante el tema de edificios que está tocando, porque usted, bueno, lleva 17 años de experiencia, más de 17 años de experiencia en una compañía muy reconocida en el medio. ¿Qué opina usted de esas viviendas de interés social que tienen más de 6 pisos y con ascensor? Pues la verdad yo considero que es un error.
Desafortunadamente las políticas de vivienda en nuestro país lo que han hecho es considerar que la única forma por la cual ellos pueden intervenir es dando subsidios, y han dejado libres a los constructores para que ellos decidan hacer la vivienda social como ellos consideran, sin tomar en cuenta a quién va destinada esa vivienda. Entonces es donde encontramos esas construcciones de gran altura, en donde los mantenimientos se hacen muy costosos y muchas veces las familias pudieron acceder a comprar esa vivienda, pero luego no pueden mantenerla. Ok. También el video muestra que los préstamos de la banca multilateral, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y otras organizaciones han ayudado a desarrollar el sector de hábitat. ¿Qué ejercicios, qué modelos a desarrollar, qué buenas prácticas se han visto en Colombia al respecto? La banca internacional especialmente ha encaminado los recursos a lo que tiene que ver con infraestructura, tanto en los barrios informales como a entregar lotes que ya cuenten con servicios, y también ha buscado que se actualicen las normas para que las familias puedan acceder a una mayor asesoría en el desarrollo de sus procesos. Estamos hablando del MIB. Sí, es uno de los bancos. Perfecto. Bueno, el segundo video, al menos el segundo video que se analizó en este ejercicio, se llama Guerra y Paz en la favela olímpica. ¿Qué es una favela? Una favela es una vivienda humilde que generalmente está construida con unos materiales de baja calidad y que goza de muy poca habitabilidad. Ese nombre se le ha dado en Brasil y tiene de diferente frente a las otras habitaciones de los cinturones de miseria, como a veces se les llama, ¿cierto? O de las ciudades informales, que no está en la periferia de la ciudad, sino que se encuentra implantada en el límite de la riqueza, de la opulencia, del turismo, ya que son esas favelas las que vemos en las montañas o en los morros que hay en la ciudad de Sao Paulo. Este video, básicamente, la intención que buscaba era la integración del sistema urbano, en donde con estos ejercicios de, entre comillas, limpieza social, buscaban acomodar a Río de Janeiro para el Mundial del año 2014 y los Olímpicos del 2016. ¿Cómo le pareció ese video? Pues realmente lo que más me impactó del video es la violencia que se vive en las favelas. Y es allí donde quiero apuntar a que no solamente estamos hablando de problemas de servicios públicos o de vías o de la estructura misma de las casas en las que viven esas familias, sino que hay un problema medular real, y es el tema social comunitario, que es de mi consideración que debería ser una de las primeras cosas que debemos nosotros intentar intervenir. Y allí me gustaría hacer alusión a lo que tiene que ver con el mejoramiento integral de barrios que se está desarrollando como política en Colombia, haciendo de alguna manera una comparación con eso que estaba pasando en Brasil, porque a través de este proyecto del mejoramiento integral de barrios, nosotros no solamente estamos viendo una intervención que permanece en el tiempo buscando regularizar las viviendas de estas familias de bajos recursos, sino que también hay una intervención social en donde de alguna manera también, perdón la redundancia, se está aprovechando esos lazos de amor que se tiene con ese terreno en el que ellos se desarrollan como comunidad y como familia, lo que se llama topofilia, para que en esos procesos de autoconstrucción también se construya comunidad, sociedad, ciudad, país, y logremos un cambio. ¿Cuál es esta meta que existe en temas de hábitat para el año 2020? Esos tienen que ver con los planes del milenio, y esos planes de milenio nos hablaban de que para el 2020 se iba a atender a 100 millones de personas que estuvieran en barrios que no estuviesen de alguna manera formalizados. Perfecto. Con ustedes, la doctora Mónica Beatriz Piñeros Ojeda,
en este primer capítulo de Hábitat al Día, el magazine para repensar la ciudad. Abogada, un placer. Hernando, muchas gracias por la invitación. Ok, nos vemos pronto. Chao. Bye.